Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Café y Oración, Brian Coffee. Estamos en el programa Conversatorio de Dito. De Dito que significa devocional diario para todos. Hoy es domingo 27 de noviembre y según la guía de lectura que estamos siguiendo, corresponde al día de hoy, 27 de noviembre, el libro es profético de Ezequiel, capítulos 30, 31 y 32. Y en el Nuevo Testamento corresponde leer Primera de Pedro, capítulo 4. El día de hoy contamos con una colaboradora del programa, una colaboradora quincenal, catorcenal, desde Medellín, Colombia. Hoy tenemos a Yarledi Milena Zapata. Hola Yarledi, bienvenida nuevamente a Café y Oración. Hola, un saludo muy especial para usted, pastor, y para toda la audiencia de Brian Coffee, agradeciéndole siempre primero a Dios por este espacio tan enriquecedor, tan lleno de bendiciones y de tantas cosas hermosas que nos permite ir descubriendo con cada uno de los personajes que ya hacen parte de Brian Coffee. Y bueno, aquí listos para empezar, muy contenta y como siempre muy bendecida de estar aquí con ustedes. Bueno, ya hablé y le cuento que aquí me estoy degustando un café negro mexicano de una marca que llama, se escribe 11TH, pero se pronuncia Eleven, está en inglés, Eleven Bien. Black, está negro, coffee. Un café que viene de una zona de las faldas de un volcán, una montaña volcán que está en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Eh, Eleven, o sea, 11TH se escribe, 11TH. En la descripción del video le vamos a dar información de cómo los amigos de 11TH, es decir, el Eleven Black Coffee, ahí vamos a colocar en la descripción del vídeo, en las redes sociales, vamos a colocar dónde puede contactar y dónde puede, desde Mérida, Yucatán, disfrutar de este café orgánico chiapaneco en la frontera entre Chiapas, el estado de Chiapas, un estado muy grande, con la frontera con Guatemala. Café orgánico, esto procesado, empacado por empresarios yucatecos que han decidido esto patrocinarnos, colaborar con nosotros a toda esta comunidad de café y oración, pues va a haber un beneficio. Algunos dicen que porque William Neira es colombiano, que solo café colombiano. No, yo disfruto el café chapaneco, es decir, a mí me parece súper delicioso. Estoy aprendiendo, es un proceso de aprendizaje, a degustar los diferentes tipos de café, según la altura, según las aguas, según el proceso, según el tueste, el tostado, según la preparación. Es un tema grande y complejo, muy bonito. Pues no soy experto, pero voy en ese camino, me parece interesante, porque a nivel mundial cuando se habla de tomar café, en cualquier cultura hoy, tomémonos un café significa vengan, conversemos. O sea, no, es mucho más que hacerle apología a un producto. Que si la cafeína, que no sé qué, no, no es hacerle apología a un producto, es, venga, sentémonos a conversar. Entonces, como la gente está cansada de temas de religión, aquí hemos invitado personas de diferentes enfoques eh, cristianos en América, en el mundo de la hispana. No estamos pretendiendo hacerle publicidad a una iglesia en general o a una teología específica, ¿no? Estamos leyendo la Biblia, estamos aprendiendo. Entendemos que leer la Biblia es un proceso de caminar, de caminar, es un proceso de crecer en fe, es un proceso de crecer en luz, es un proceso de crecer en justicia. Ahí vamos, vamos madurando, vamos madurando. Entonces, cuando alguien quiera participar de un conversatorio de Dito, pónganse en contacto con nosotros. Ahí en los videos, en la descripción de los videos están nuestros teléfonos de WhatsApp, nuestros correos, pónganse en contacto con nosotros. No crea que tiene que ser un teólogo o ser un ministro ordenado del Evangelio para poder conversar con nosotros. Y así
vamos motivando a que otras personas vayan entrando en la lectura de la Biblia por lo menos una vez al año. Es decir, si la puede leer más veces, está bien, pero no se vale que no la lea por lo menos una vez al año. ¿Cómo le parece este ejercicio, Milena? Y sobre todo que no es un tema, como yo le llamo, no es un ministerio de iglesia, es un movimiento de cuerpo. Los ministerios de iglesia se mueven con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los ministerios de iglesia. Este no es como tal un ministerio de iglesia, aunque muchos de los que estamos acá somos ministros, pero más bien es un movimiento de cuerpo. Entonces, como cuerpo, nos sentamos a conversar, oye, ¿tú qué opinas de esto? Yo veo esto así, ¿tú qué piensas? En el programa del día de ayer, 26 de noviembre, yo le hice preguntas a mi conversadora y le hice la pregunta y me dicen, no sé. Yo le dije, pues por eso te estoy preguntando, porque tampoco sé. Entonces, hay cosas que no sabemos. Entonces, tenemos que preguntar. ¿Sí? Entonces, tomamos atenta nota. Ya le di, este programa está creciendo día a día, está creciendo tanto en YouTube como en Facebook, como en las diferentes redes sociales. Y con estos promoción de productos lo que queremos es pues apalancarnos económicamente porque necesitamos gente profesional que maneje todas las redes sociales, necesitamos gente que edite los videos, necesitamos cambiar la escenografía, necesitamos mejores equipos, en fin, es un proceso. Entonces, aquí no pedimos ofrendas porque este no es una iglesia, ofrenda en su iglesia. Aquí hablamos, tampoco vamos a volvernos esto de donativos, ¿no? Aquí simplemente si nos quiere apoyar, usted nos puede apoyar de dos maneras. Le da un like, comparte en sus redes sociales, que nos sirve mucho. Así no lo vea en directo, así lo vea 8 días después, 3 días después, coloque un comentario, comparta con alguien. No sea egoísta. Ayúdenos a que esto lo conozca más personas. Y si puede, en alguno de los productos que vamos a tener próximamente en nuestra página web, si usted puede entrar a nuestra página web y son productos que nosotros, algunos los desarrollaremos nosotros, otros serán de personas que quieren a través de esta comunidad ofrecerlos, pues seguramente es como, a nosotros nos suena la alcancía, nos suena la cajita como cuando alguien compra a nombre de PAC, Pride and Coffee, o a nombre de CYO, Café y Oración, cuando da las claves, CIO o PAC, entonces pues primero le tienen un beneficio especial para nuestra comunidad, pero también a nosotros como movimiento, también nos cae una monedita. Esa monedita servirá para algo, entonces necesitamos ir creciendo poco a poco. No estamos, es un proceso que Dios nos ha permitido hacer. Lo que tenemos claro es lo siguiente: en prosperidad o en escasez, hacemos lo que podemos hacer desde la posición donde Dios nos tiene, en la condición donde Dios nos tiene. Entonces, algunas personas dicen, oye, mejoren la escenografía, ¿por qué no editan el video? No hay tiempo de editar video porque todos los que estamos acá tenemos que atender algunos trabajos para ganarnos la vida. Es decir, no hay ofrendas, entonces tenemos que trabajar y entonces de alguna manera nos tenemos que defender en la vida. Entonces el Señor nos permite comunicarnos, hacer un conversatorio, ahí vamos. Lo bonito de todo esto es que estamos ya llegando a 150 programas, 5 meses. Algunos me dicen, William, es una locura, pero más o menos a mí me interesa mucho la opinión y por lo menos 30 personas a las que yo respeto, que tienen un nivel ministerial en el mundo apostólico y profético, que se han dado cuenta del programa, me dicen, excelente, William, qué estrategia tan bonita, que Dios te bendiga. O sea, no me pueden seguir, no pueden, pero bueno, por lo menos se dan cuenta y dicen, excelente, sigue adelante. Otra cosa positiva es que nos están copiando, ya eso hay grupos de café y oración por montones. Bueno, pues que Dios los bendiga, que Dios les guarde, si eso permite que la gente, y me han copiado desde iglesias evangélicas cristianas y también desde iglesias católicas me han copiado la estrategia. Yo lo único que les digo es, si esto contribuye a que la Biblia se lea, que el Espíritu Santo que le den acceso al Espíritu Santo, no a una teología predeterminada, de defender una teología predeterminada, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, Yarledi, pues yo estoy muy contento. Ha sido muy duro el tiempo que le tenemos que dedicar a este programa, porque es diario, porque hemos grabado programas en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada.
con caídas de internet, con lluvias, sin electricidad, hemos tenido que sobrevivir y aquí estamos, gozosos, contentos, creciendo todos los días. Nos llegan muchos testimonios en privado, la gente está contenta. Yarledi, pues, ¿cómo ve todo este movimiento de café de oración? Cuénteme mientras yo degusto este café, Eleven Black Coffee. Eleven Black Coffee, usted lo puede ir ahí en la descripción del video y decir, ay, yo quiero pedirle 1 kilo, medio kilo, 20 bolsas de medio kilo. Estos amigos que confían en nosotros le darán un beneficio económico y aportarán algo para el movimiento Café de Oración. ¿Cómo ve todo esto, Yarledi Milena Zapata? La verdad me alegra muchísimo, muchísimo la iniciativa de estos empresarios yucatecos de empezar a patrocinar el programa, de darse a conocer. La verdad, a mí me da una curiosidad y un deseo enorme de ya estar tomando una taza de ese café. Yo, como lo he dicho en programas anteriores, yo no soy la super amante del café, pero me gusta el café. Y ya tengo el deseo de probar ese café que usted en este momento tiene en sus manos y también ayudar a difundir la buena fama o lo que salga de mi paladar al degustar ese café. Qué rico, me agrada mucho. Y como usted lo dice, desde esa perspectiva de venir y reunirnos alrededor de un café, de una oración, de una lectura de la palabra, para aprender, para hacer comunidad y para involucrar a las personas que nos ven, que sea un crecer juntamente. Nosotros aquí sincrónicamente y los que nos vean asincrónicamente. Oiga, Milena, ¿cómo trata bien el lenguaje? Milena, sí, la verdad es que esto va creciendo, pero necesitamos impulsar más la curva de crecimiento. Las redes Sí. sociales son buenas, porque uno sin un peso puede ir creando una comunidad, pero se da uno cuenta que si no le mete dinero a las redes tienen algo de perversidad y es que ya no te promueven. Entonces, estamos en un mundo donde tenemos que llegar. Y ahora, no nos da el tiempo de estar en las 10 redes sociales donde estamos. Entonces, sí necesitamos gente que, yo les puedo decir, el versículo del día es este. Saquen, porque yo a veces tomo nota, más o menos en tal se dijo algún tip importante, algo. Entonces, necesitamos gente que edite eso y eso cuesta, es decir, eso cuesta, eso tiene un valor, entonces, en fin, eh, gracias por escucharnos y bueno, vamos a irnos entonces, Yarledi. La palabra. Sí, y qué bueno que desee. No, yo creo que es una manera de, pues bendecimos a la gente que nos honra, es el propósito. Empresarios que no están militando de lleno en la fe cristiana, son conocedores, simpatizantes, pero debido a que honran este programa, pues nuestra función es bendecirlos, ¿sí? Bendecirlos y bueno, y Dios pues conforme a eso, a nuestras oraciones, pues los bendecirá y seguramente sus negocios se expandirán y bueno, y también esperamos, venimos con otros productos, con otros empresarios que tienen vino, otros productos que vamos a ir difundiendo. Son productos muy locales porque los fletes internacionales son muy costosos. Enviar un despacho internacional es muy costoso, entonces vamos a tener que ir desarrollando productos. eh, estamos en eso, y desarrollando toda una cantidad de souvenirs, de productos de Brian Coffee para en los diferentes países donde vamos creciendo en comunidades. El principal país que tenemos es México, luego sigue Argentina, tercer país Colombia, cuarto país Estados Unidos, se está posicionando ahí muy cerquita Paraguay como quinto país, una sorpresa. Saludos a Sara Mancuello. Sara Mancuello ha sido vital en todo este proceso desde Paraguay. Y bueno, otras naciones van creciendo ahí. Nos escuchan en Pakistán, nos escuchan en Guinea Ecuatorial, nos escuchan en Filipinas, nos escuchan en Alemania, en Inglaterra, en Noruega, nos escuchan en Canadá, en Alaska, es decir, ahí tenemos gente que nos está escuchando en todo el planeta, principalmente en los países de habla hispana. Hay gente que nos está escuchando todos los días.
y yo les digo después, porque sienten que están muy solos en esos países y sus trabajos le permiten escuchar, pues escúchelo, pero mi propósito, o nuestro propósito es más que se conecte con la Biblia y que se conecte con el Espíritu Santo. Y yo animo a los que están aquí, caso ya Lady, hagan sus programas, nosotros les apoyamos y saquen sus programas y que cada uno empiece programas o de ministerio o de cuerpo. Nos interesa más promover los programas de cuerpo que de ministerio, pero igualmente los podemos apoyar o referenciar. Entonces, Yarledi, pues cuando quiera tener sus programas en YouTube, cada semana, cada mes, va creando la cultura, va creando la cultura, va creando la cultura. Y bueno, ahí vamos, ahí nos pueden invitar, nosotros podemos apoyar, en fin. Entonces, la idea es que las redes se inunden de mensajes de la palabra, ¿sí? Hay mucho devocional en internet, pero son devocionales pesados, hartos, porque tienen que ver con una iglesia. A mí en lo personal, yo no ya a estas alturas de la vida ya no soporto un devocional de iglesia local. Enfocado a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Sí acepto un programa que sea de cuerpo, es decir, me parece chévere un programa de cuerpo, pero cuando está promoviendo su iglesia local como que ya no, ya pierde para mí toda sustancia. Bendigo a los que hacen esos programas devocionales, pero yo no voy a escuchar ningún devocional de iglesia. ¿Sí? Entonces, que lo hagan, les servirá mucho a su iglesia local, pero aquí pretendemos llegar a miles y a millones de personas que quieren conocer más de Dios, que quieren avanzar en su relación con Dios, carismáticos, evangélicos, de todas las líneas del cristianismo. No somos ecuménicos, pero yo sé que el Espíritu Santo seguramente tendrá remanente fiel. Ya a estas alturas del partido ya no defiendo a los evangélicos de América Latina, que se defiendan ellos, porque hay muchos malos testimonios. Entonces, cada quien que responda por lo suyo. No ataco a los católicos porque tengo amigos que superan en su conducta y en su testimonio a cristianos evangélicos. Entonces ya no soy ecuménico, soy evangélico, pero no los defiendo porque hay muchos malos testimonios. Me he dado cuenta de muchas malas cosas. Entonces, que cada quien responda por lo suyo. Prefiero hablar de la Biblia, prefiero hablar de lo que Dios ha puesto en mí y desde ese punto de vista. Yo soy pastor de una iglesia cristiana, pero no los estoy invitando a mi iglesia cristiana, ya son otras que Dios, ¿sí? Es decir, no estoy haciendo ese proselitismo. Entonces, Milena, ¿cuándo empieza tu programa de educación así, para que ahí tenemos educadores, y bueno, no sé, pues cuando pregúnteselo al Señor y si en algo podemos ayudarle, pues estaremos prestos para eso. Bueno, Muchas gracias. Yo sé que prontamente será porque se han ido alineando varias cositas que debían de ponerse en orden y pronto, pronto. Yo sé que así va a ser porque como yo le compartí anteriormente, el canal de YouTube ya lo tengo, falta es enriquecerlo y bueno, y empezar a trabajar. Pero de todas maneras, muchas gracias por ese apoyo. Yo sé que sí, y yo sé que en ese momento le voy a compartir a usted para que arranquemos con esto y también estaré orando mucho más y a toda la audiencia también los invito a orar y apoyar a Brian Coffee para que podamos crecer al nivel ya de tener una edición bien bonita para tener unos recursos que puedan hacer de este video algo un poco más, no sé, ambientado a lo que es un programa que va a llevar pues que llega a muchas naciones, pero que va a impactar mucho más con esos arreglos y con esas mejoras. claro, y también es bueno, de pronto la siguiente oportunidad, si quieres presentar un programa de cuál es tu institución educativa, de la cual estás sacando adelante, unas láminas en PowerPoint que compartas a qué público estás llegando, en qué sector de la ciudad de Medellín, cuál es tu público objetivo. Lo presentamos en este programa en la siguiente oportunidad para que la gente conozca qué hace Yarley Zapata como educadora y como emprendedora o empresaria del sector de la educación, cuáles son digamos, los productos educativos, si se pueden llamar así, a qué Gracias. edades, qué es lo que hace, dónde está ubicada en el mapa de Medellín, Colombia, para que la gente de Medellín pues sepa y pueda recurrir a esto. Entonces,
si en la siguiente o cuando tenga tiempo, en la siguiente, ya le podemos dar espacio para eso. Y bueno, qué bueno que también, y ese pedacito lo podemos editar, pasar en diferentes medios. Y bueno, algo por lo menos damos testimonio. Y la gente que dice, oye, pero ¿cómo contacto a Yarled? Y seguramente que ahí vendrán unos datos y qué bueno que podamos a la gente que nos colabora, pues también nosotros ser fuente de apoyo mutuo, ¿no? De apoyo mutuo. Bueno, amigos de Café y Oración, hoy es 27 de noviembre, nos vamos con Ezequiel 30, 31 y 32. Ezequiel 30 pues habla de Egipto. Hay que entender que Egipto era una cultura en los tiempos de Moisés, una nación. Aquí Egipto ha tomado fuerza, ya no tenía el mismo poder en el mundo espiritual. No tenía, recordemos, a ver, hagamos un poquitico de historia para ver dónde estamos actualmente. Egipto, cuando Dios quiso juzgar a la humanidad con viento, en los tiempos de José, en los tiempos de los 12 patriarcas, ¿sí? Pues de las 12 tribus de Israel en esos tiempos, Dios juzgó al mundo con viento. Todo el norte de África era como decir hoy era como la selva amazónica, pero Dios sopló vientos, vientos, vientos. Sabemos que cuando se soplan los vientos, que son controlados por ángeles de viento, que Dios controla los vientos, el clima, y hizo tanto viento porque ahí vivían en el norte de África tribus completamente absurdas, pues caníbales, adorando otros dioses. Dios erradicó todo eso. La gente se fue juntando porque en esos 7 años de escasez de José hay hallazgos arqueológicos. Nosotros tuvimos el privilegio de tener en Medellín, Colombia, a Ron Charles, un arqueólogo que nos contaba el tema de Egipto. Entonces, la población del mundo en esa época eran 20 millones de habitantes. El faraón, por la estrategia de José, llegó a ser dueño del 95% del oro y de la riqueza que había y le dio la mejor tierra a Jacob y a sus hijos. Disfrutaron de ese tiempo. Dios tenía que juzgar a esas naciones. Dios le dio un impulso. Dios utilizó a Egipto para juzgar las naciones, pero después, 430 años después, Dios juzga a Egipto con Moisés. Egipto nunca volvió a ser el mismo desde el punto de vista espiritual, sigue como nación, como cultura, no volvió a ser el mismo. Aquí en los tiempos de Ezequiel, Egipto es un reino, pero no es un reino dominante, es un reino. Ahí, entre tantos reinos es un reino, no, ya no es un imperio como tal, pero Dios le da aquí un juetazo muy fuerte a Egipto, pero Dios le dio un castigo. Estamos en el año 10 de la primera deportación, más o menos. Pero Dios juzga a Egipto por 40 años. Egipto quedó desolado 40 años. O sea, 10 más 40, 50. Egipto vuelve y retoña un poquitico. Nunca vuelve a ser el mismo. 10 que llevamos de Ezequiel, 40 que juzga a Egipto, lo deja completamente desolado y van 50, 20 años más. Entonces, cuando ya vuelve vuelven los que están en el exilio, vuelven en tiempos de Ciro, ya Egipto ha vuelto a tomar un poquitico de fuerza, pero nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a ser el mismo Egipto. Entonces, Dios juzgó a través de Babilonia, juzgó a Tiro. Ese fue el juicio más grande que existió sobre el planeta Tierra, fue juzgar a Tiro. Tiro era el centro mundial de comercio, comerciaba con lo que hoy es Italia, Grecia, España, Francia, lo que es el norte de África. Dios juzgó todo ese Tiro, sistema comercial de Tiro, lo juzgó. Y en Tiro tenemos ciudad, país, cultura, intercambio, intercambiaban con todas las naciones de la época, con todas las naciones de la época. Me puse a hacer recuento de no, de geografía, era todo el mundo conoció la época, juzgó Tiro. Y el rey de Tiro es una entidad espiritual. Algunos dicen que es Lucero, otros que es la reina del cielo, otros que es Satanás el diablo. Bueno, ahí por ahora yo lo dejo como rey de Tiro, un ser espiritual que Dios creó. En fin, un querubín protector. Entonces, aquí Dios está juzgando al Egipto de la época. Egipto y todos los reinos de la época fueron juzgados. Egipto fue juzgado por 40 años, mientras que Judá fue juzgado por 70. ¿Sabe cuál es la diferencia entre 70 y 40? ¿Por qué?
Judá es jugado por 70 años y Egipto es jugado por 40, ya le. Mm, Yo me imagino que debe ser por el nivel de carga, bueno, de pecado, porque siempre que se habla de Judá, se habla de que ella no solo fue rebelde, sino que también fue infiel. Me imagino que al tener mayor rango de autoridad en Dios y cercanía con Dios y pecar desde allí, pues mayor es el castigo. Es lo que tengo entendido. No sé si sea por eso. 40 significa el tiempo de una generación y Sí. 70 significa el tiempo de una dinastía. Oh, Dios estaba juzgando en Judá dinastía y Dios estaba juzgando en Egipto generación. 70 es número de dinastía, 40 es número de generación. ¿Sí? Entonces, son dos cosas diferentes, parecidas pero diferentes. ¿Por qué Dios necesitaba juzgar en Judá dinastías? Porque después de David estuvo Salomón, estuvo Roboam, pero luego se abrió en dos dinastías. Judá conservó una dinastía, pero Egipto fue cambiando de varias, perdón, Israel fue cambiando en varias dinastías. mm, Ya Israel había sido absorbido y deportado por Asiria, pero Dios necesitaba juzgar esas dos ramitas y que empezara una nueva dinastía. Una dinastía de un reino que no es de este mundo, a través de Jesucristo. Ah, o sea, el juicio que te iba con Judá tenía otro contexto diferente a el juicio que venía sobre Egipto. Por 40 años Egipto quedó completamente desolado. Y aquí justamente en Ezequiel 30 vamos a hablar de Egipto y de sus ayudadores. Ojo con eso, ya le di. En el mundo sí, espiritual existe algo que llama una figura que son los ayudadores. Aquí aparece claramente, eso está en Ezequiel 38, pero empecemos entonces a conversar sobre Ezequiel 30, ya le di. claro que sí. Acá en la Biblia de las Américas lo titula como Egipto caerá en manos de Babilonia. Dios le habla a Ezequiel, le dice que profetice pues sobre todo el juicio que va a realizar sobre Egipto. Habla de que Dios va a derribar, ¿verdad? Yo veo que Dios no solamente trae un juicio en estos primeros 5 versículos, perdón, no solamente trae ese juicio de una manera de, de castigar, sino que cómo lo castiga diciendo así, van a ser traspasados, se les van a quitar las riquezas y van a ser derribados sus cimientos. Veo aquí involucradas a 5 naciones que son Etiopía, Put, Lut, Arabia, Libia, y el pueblo dice que el pueblo de la tierra en alianza caerá a espada con ellos. Tremendo cuando se hace alianza con alguien que está desagradando al Señor, porque ese juicio que viene con esa persona o esa nación, pues cae sobre uno también, ¿cierto? Ciertamente caerán los que apoyan a Egipto, dice el profeta, ¿verdad? Dice que vendrá bajo el orgullo de su poder. Sabemos pues que Egipto siempre fue una nación poderosa y por algo se había pues enorgullecido y por eso Dios le permitió o trajo sobre ella este juicio, ¿cierto? Habla mucho de la espada. Veo que Dios habla mucho de la espada, de traspasarlo por la espada, de desolarlos, de estar devastado. Aquí en el versículo 7 dice, estarán desolados en medio de las tierras desoladas y sus ciudades en medio de las ciudades estarán devastadas. Pero también dice que sabrán que yo soy el Señor. Dios todo esto lo hace no por castigar ni por solamente arrastrar con lo malo, sino también para que todos los demás vean que Él es Dios y que Él es el Señor, ¿cierto? En el 9 dice que van a salir de la presencia mensajeros, naves, en naves para aterrizar a la confianza de Etiopía. Cuando habla en naves, eh, a mí me gusta mucho hablar con los niños acerca de lo que es la ciencia del Padre. Para mí el reino de los cielos o el lugar donde, digamos, el tercer cielo y todo lo que Dios está preparando para nosotros, tiene la más alta tecnología científica que el mundo nunca podrá ver, el mundo natural. Porque Dios, y vuelvo y lo repito, lo he dicho en capítulos anteriores,
Dios siendo el creador de los científicos, el que derramó un poco de su inteligencia sobre Albert Einstein, sobre todos los científicos, los matemáticos, los pensadores, derramó una gotita de su inteligencia. Y a los que crean en este momento aviones, todo estos smartphones, toda esta tecnología que nos asombra. ¿Cómo serán las naves? Porque acá habla de mi presencia, en aquel día saldrán de mi presencia mensajeros en naves. ¿Cómo serán las naves del Padre? ¿Cómo será la tecnología, la ciencia, que es perfecta, que no es orgullosa de Dios? Me gusta mucho hablar con los niños de esto porque a veces se tiende a disociar lo que es la ciencia a lo que es Dios. Y no es así, que la ciencia terrenal esté en construcción y esté en un nivel muy bajo, no quiere decir que Dios no tenga su ciencia allá. Yo quisiera saber si algún día Dios nos permite aquí en lo natural ver esos carros de fuego que se llevaron a Elías, que sabemos que fueron unas naves de alta tecnología. Wow. A mí me gusta mucho decirle a mis hijos y ellos a veces me miran como, ay, ya va a empezar mi mamá. Yo les digo, si el avión fantasma fue construido hace tantos años, ¿cómo habrá evolucionado ahora? ¿Cierto? Si lo siguen pues mejorando, ¿cuánto más eran las naves del Padre? ¿Cuánto más de asombrosas y maravillosas dice que tiene ojos por todos lados? Bueno, esto como para hacer pues como un paréntesis de la grandeza de Dios y darle la gloria a Dios por esto. Luego sigue con el juicio sobre Egipto, dice que va a acabar con la multitud de Egipto por la mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Sabemos pues que esto sucedió. Dice que también, y esa parte me parece hermosa, cuando Dios se levante en juicio, cuando Dios traiga juicio sobre una nación, sobre una persona, tengamos en cuenta que Dios lo hace también es una manera de purificarnos, porque aquí dice en el versículo 13, así dice el Señor Dios, destruiré también los ídolos y haré cesar las imágenes de Memphis. Dios siempre que trae juicio sobre nosotros o permite que sobre nosotros venga dolor o purificaciones porque hay idolatría, también es por ello. Entonces yo digo que también es una manera de alegrarnos cuando estemos pasando por diversas pruebas o por ese juicio de Dios, porque Dios está limpiándonos, está llamándonos al orden con Él, igual a las naciones. Luego habla de que pondrá este fuego en Egipto y pondré fuego en Egipto sin se retorcerá del dolor. Dice, Teba será destruida. Es decir, Dios con el fuego también purifica, eso lo sabemos. Habla de que lo va a convertir en sequedad, el Nilo. Es decir, las cosas más grandes de Egipto Dios las transforma en lo más pequeño que pudo haber sido lo más aterrorizante para que las naciones vean el poder de Dios y la grandeza de Dios. Finalmente, por acá dice que así ejecutará los juicios de Egipto y sabrán que yo soy el Señor en el versículo 19. Para finalizar, en el 20, del 20 al 26, Dios habla de cómo está contra Faraón, de cómo quebrará sus brazos, y él habla de fracturarlo y que no va a permitir como que sea fortalecido su brazo para que no envaine nuevamente la espada. Es decir, que quede malherido y que no tenga quien lo cure, es lo que veo en esta parte. Cuando yo disperse a los egipcios entre las naciones y los esparza por las tierras, entonces sabrán que yo soy el Señor. De seguro todas las naciones de la tierra estaban tan, digamos que estaban tan asombradas del poder de Egipto que no tenían sino los ojos puestos en Egipto. Pero cuando Dios dispersa todo lo que había allí y trae juicio sobre ellos, las naciones tienen que volver sus ojos a Dios. Es lo que veo en este capítulo. Bueno, muy bien. Pues sí, simplemente para resaltar, a mí me llamó la atención el tema de los ayudadores. Cuando Dios hace juicio sobre una nación, también esto castiga a los ayudadores. Ahí está en el versículo 8. Ahí está la lista de los ayudadores. Me llama la atención en el 18, que dice que el día será oscurecido en tardes, o sea que ahí hay algo
ahí hay algo de un eclipse solar o algo. Y Dios aprovecha ese eclipse solar para quebrantar el cetro de Egipto y acabar en ella la soberbia de su poderío. Las tinieblas lo cubrirán. O sea, Dios como que aprovecha hacer algo a nivel de planetas, de eclipses, no sé, por allá, para juzgar la soberbia de Egipto. Y algo que me llamó así como que, wow, la sorpresa, porque Yarledi dijo que se sorprendía que era mucha espada, 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 mucho, que hablaba mucho de espada. Y ese que en el 24 dice, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia. O sea, Dios le fortalece los brazos al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, y dice, y pondré mi espada, o sea, la espada de Dios, de Jehová, en su mano. O sea, Dios Men- agarra la espada y se la entrega a Nabucodonosor, y Nabucodonosor arranca con la espada de Dios. Imagínense una espada, o sea, Babilonia juzgando a Egipto, ¿no? Dice, pero Babilonia juzgando a Egipto, sí. Y viéndolo en contexto de los capítulos anteriores, Dios le entregó, Dios para pagarle todo lo que, la justicia que, Dios estaba reseteando el mundo, sobre todo con Tiro. Dios reseteó el mundo con Tiro. Estaba juzgando a Judá, pero el juicio empieza en casa. Pero reseteó a Tiro, reseteó a todo el planeta, todo el sistema de comercio y le entrega como botín a Egipto. O sea, simpático que Dios esto entrega como botín de guerra a Nabucodonosor, le entrega a Egipto. Entonces, cosas así como inexplicables que Dios hace. Pero a Egipto, también por contexto de otros capítulos, Egipto es juzgado solamente por 40 años. Aquí van 10 años del exilio, ya cayó Jerusalén completamente, ya le toca el turno a Egipto. Hay fuentes históricas múltiples que hablan del arrasamiento que hicieron los ejércitos de Nabucodonosor con el faraón y en Egipto. Y bueno, y ahí para abajo está Etiopía y habían otras tribus que ya hoy no existen, también fueron destruidas, en fin, y habla de por allá de Libia, o sea, mejor dicho, todo el norte de África fue dominado ahí por Nabucodonosor. Pero me dejó así sorprendido que la espada de Jehová, eh, el mismo Dios la puso en manos de rey de Babilonia. No, sorprendente, sorprendente todo eso porque que la espada de Dios, Dios se la ponga en manos del rey de Babilonia. Eso pues para comentar, mi estimada Yarledi. Vamos Súper con el excelente. capítulo 31. Sí, maravillosa esa parte. Cómo Dios, incluso a nuestros enemigos o pueblos extraños, usa para traer la justicia. Tremendo, tremendo. En el 31 me llamó mucho, pero mucho la atención y quisiera que usted también me ayudara como a lo que Dios le hable sobre esta parte. Él habla del destino de Asiria. Dice que a quién te pareces en tu grandeza. Dice que lo compara como a un cedro en el Líbano, o sea, un árbol muy grande. Luego en todos los versículos hasta el 8 lo escribe como un árbol muy grande, muy hermoso, pero en el 8 dice, los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios. Los cipreses no se podían comparar con su ramaje y los pantanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podría compararse a él en su hermosura. Luego en el 9 dice, hermoso lo hice por la multitud de sus ramas y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Me llamó muchísimo la atención esta parte porque, o sea, no sé cómo entenderlo, porque sabemos que el Edén es un lugar perfecto y es un lugar celestial, ¿cierto? Y el Edén fue retirado de la tierra de cierta manera cuando ya Adán y Eva pecaron. Bueno, Entonces me pregunto, ¿cómo pueden los árboles del Edén envidiar a Siria? a ¿Cómo Egipto, se procesa? Pues al sí, árbol de acá Egipto. sí, ¿cómo Bueno, pueden? entonces, bueno, la explicación es así sencilla. Aquí en mi Biblia textual dice alegoría, pero la verdad es que no es alegoría. No es alegoría alegoría del cedro, no. Es una realidad espiritual que los teólogos no entienden, en el sentido de que dicen que es alegoría, no.
Cada nación en el huerto del Edén es un árbol. Ya, Sí, ya hemos hablado de un término que son dimensiones espirituales. Entonces, las naciones en el Edén son un árbol. Nosotros como personas también en la dimensión vegetal, en el mundo espiritual también somos árboles. sí, Mi nombre en el mundo espiritual vegetal es Abacut, árbol que abraza. Yo soy el árbol que abraza, igual al nombre de Abacut. Es mi identidad en esa dimensión. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que damos el fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prospera. Entonces, Salmo 1. Entonces, somos árboles en el plantío de Dios. Somos ovejas de su prado, sí. ¿Cómo le parece? Somos rocas, piedras vivientes, de lo acabamos de ver en Primera de Pedro, sí. O sea, nosotros tenemos diferentes dimensiones en el mundo espiritual. Entonces, aquí Egipto, así como Asiria, pero aquí está hablando de Egipto principalmente, es un árbol hermoso, envidiado por los demás países, claro. De hecho, Egipto fue poderoso, en algún momento fue el número uno, en tiempos de José, fue el número uno, fueron dueños, en Egipto fueron dueños del 95% de la riqueza que hay sobre la tierra. En ese momento, ahorita la población son 8.000 millones de habitantes, en ese momento eran 20 millones de habitantes a nivel del planeta. Eh, Todo el oro que se había sacado de la tierra en ese momento pertenecía al faraón, al rey de Egipto. Entonces, aquí Dios está juzgando al árbol. Ese árbol que como árbol hay guerras de árboles en el huerto. El huerto es un lugar de conflicto. Eh, Dice que ningún árbol en el huerto de Dios era semejante a el árbol de Egipto en hermosura. Lo envidiaban los huertos del Edén, los árboles del Edén en el huerto de Dios. Pero más adelante en el 11 dice que lo entregó a merced del príncipe de las naciones para que lo trate según su maldad. Dios desechó ese árbol, ¿sí? sí. Entonces, tremendo, tremendo. Y si uno sigue adelante, por ejemplo, me voy a anticipar, dice en el 14, dice, en el 14, en alguna parte del 14 dice, porque todos están destinados a la muerte a lo profundo de la tierra entre los hijos de los hombres que bajan a la fosa. Ahora, hay cosas así tremendas. En el 15 dice, así dice Adonai Jehová, el día que descendió al Seol, vestí de luto al abismo. Ay, perdón, el día que descendió al Seol, o sea, está hablando del árbol de Egipto, vestí de luto al abismo. Detuve sus ríos y las grandes aguas fueron detenidas. O sea, en el 16 dice, al estruendo su caída hice temblar a las naciones, como cuando lo hice descender al Seol con todos los que van a la sepultura. Entonces todos los árboles escogidos del Edén, todos los Ujú. árboles escogidos del Edén, son árboles espirituales del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. Ellos también descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que habían sido su apoyo, los que habitaban a la sombra de las naciones. Y preguntan el 18, ¿a quién te has comparado así en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Pregunta. Dice, pero serás derribado con los árboles del Edén a la tierra de abajo, a la tierra de abajo. Yacerás entre los incircuncisos con los muertos a espada. Esto es Faraón y todo su pueblo. Entonces, ese árbol frondoso que Dios creó, ese árbol se reveló en el Edén. Egipto se Sí, enorgulleció en el Edén, se reveló, y en esa dimensión espiritual donde aparecen las naciones, así que pues, Colombia tiene un árbol en el jardín del Edén, México tiene un árbol en el jardín del Edén, cada nación tiene un árbol en el jardín del Edén. Algunas naciones, algunos árboles se revelaron, otros no. Y con el tiempo, pues, con lo que llaman a veces algunos escritores las naciones ovejas y las naciones cabras. Habrá naciones ovejas donde se respetarán los derechos de la familia, los derechos de la Biblia. Habrán otras naciones cabras que proclamarán las libertades de los progresistas de este tiempo. Entonces, pues yo creo que el mundo va tendiendo a eso. Uno no es de donde nació, uno es de donde Dios lo quiera tener. Entonces, yo creo que al final de los tiempos van a haber estados dentro de los Estados Unidos que van a ser estados
cabras y van a haber estados ovejas. Entonces, ya se está viendo, van a haber naciones cabras y naciones ovejas, ya se está viendo. En fin, y proféticamente todo eso ya sucedió en el Jardín del Edén. ¿Cómo le parece que en el Jardín del Edén no solamente estaban Adán y Eva, también estaban las naciones? Claro, sí, sí, es que es un plano espiritual y en el plano espiritual no se puede entender todo como un tiempo cronos. Entonces es entender. Yo he estado haciendo un estudio em, con un libro y el libro me ha abierto mucho más el panorama espiritual de entender cómo, incluso desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos con el Padre y de una u otra manera ya éramos llamados dioses, como dice el Salmo 82. Y que en medio pues, de esa reunión de los dioses juzgábamos juntamente con Dios. Por eso me preguntaba yo que aquí, porque habla de todos los árboles, y obviamente yo decía, bueno, somos árboles junto a corrientes de aguas, dice el Salmo, Salmo 1, ¿verdad? Entonces yo decía, pues y según ese estudio que estoy haciendo, entonces todos, de una u otra manera, sí nos habíamos revelado como árboles, o en la dimensión de árboles, como lo dice usted, pero por eso vino Jesucristo a redimirnos. Dice que por cuanto todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y por eso Dios viene a restaurar a los jueces como en ese principio. Es lo que pues interpreto yo acá, porque, o sea, es que cuando dice todos los árboles es todos, todos, entonces tremendo. O sea, el mundo espiritual y la palabra de Dios está para mirarse desde una multiforme mm, manera, incluso desde perspectivas eternas, sin tiempo y sin, o sea, sin teologías a las que uno diga esta es y ya, sino que abrir nuestro entendimiento como niños y estar dispuestos a que sea progresiva esa revelación y que nos siga alimentando. Claro, claro. Y lo simpático, que son dimensiones espirituales. Fíjense que en el capítulo siguiente, que es el 32, nos vamos a Sí, encontrar en el 7 y 8 una guerra de estrellas. Y uno dice, pero guerra de estrellas, una guerra de las galaxias. Y por ahí hay profetas que hablan de hacer guerra espiritual en las estrellas, en los planetas. Y la gente dice, ay, pero en la Biblia no dice eso, en la Biblia no dice eso. ¿Pero dónde? Porque hay que leer la Biblia y hay que entenderla. Entonces, por ejemplo, ahí, bueno, ahorita seguramente llegaremos ahí para que no nos perdamos. En Ezequiel 32 7 y 8 habla de que toda una guerra de estrellas que se suceden en los aires para quitarle poder a Egipto. Pero bueno, cuando lleguemos allá lo comentaremos. Vámonos con Ezequiel 32. sí, aquí estamos. Me llamó mucho la atención cómo decía que parecía un leoncillo, pero luego acá dice que monstruo de los mares. Estoy mirando también la versión la nueva, la traducción textual, a ver, versión textual de la Biblia, la versión 4, y allá lo llama un cocodrilo. Y dice que Cocodrilo. ese cocodrilo, sí, ya lo llama cocodrilo, no monstruo de los mares, que Claro. enturbia pues como todas las aguas, es decir, como que trae confusión, es lo que yo entiendo. Ya le di, Más, perdón, ya le di, perdón. Ahí también, no vamos a sí, profundizar ahorita, pero ahí también hay otra dimensión. Cada nación y cada persona en la dimensión espiritual animal también tiene una identidad. Entonces, una cosa se creía el rey de Egipto de la época, creía que era un león en esa dimensión animal. No era un león, era un mero cocodrilo. Entonces, una cosa es lo que se cree y otra cosa es lo que es. Entonces, cada uno de nosotros también tiene una dimensión en el mundo espiritual animal. Cada uno también tiene una dimensión. Son dimensiones. Eso no lo puede entender ningún teólogo del planeta Tierra. Eso no se entiende sin en el espíritu. Entonces, ahí dice, parecías al león de las naciones, pero ahora es un cocodrilo del Nilo. claro que sí, yo apoyo a lo que usted dice y me voy a adelantar también otro poquito. En cierto momento, la profeta Ana Méndez habló de cómo Dios le hablaba, de que el Padre nos iba a empezar a hablar por medio de algunas películas no cristianas, ¿cierto?
Cristianas obviamente también, pero también no cristianas. Mm, Yo me confieso, yo soy muy fanática pues de todo lo que tiene que ver con Marvel, mm, porque puedo ver la revelación que a la que ellos han sido, a la que ellos han podido accesar para poder producir ese tipo de películas. No sé si, si es revelación del Padre o, o de qué tipo de fuente, pero espiritual sí es, porque se abren portales, porque, es lo que usted está diciendo en este momento, a cada persona se le ha asignado esa dimensión espiritual también animal. Yo digo que es el diseño que utilizan mucho las culturas orientales, cuando uno también ve películas en Disney o bueno, o de esas culturas, como cada tribu, cada persona se asocia con un animal. Y sabemos que Satanás no construyó nada, que no inventó nada, que todo se lo robó, ¿cierto? Y bueno, en Ezequiel, en Apocalipsis, habla de los rostros del Señor. Entonces es muy interesante ver cómo Dios con todo está como develando tantas cosas y debemos seguir, vuelvo y lo digo, como niños, estar abiertos a la revelación que el Padre nos está haciendo, obviamente, escuchando la voz del Espíritu Santo, desechando lo malo y retomando lo bueno. Pero es muy bonito, es muy bonito. Yo esta semana pasada me pude ver la última que sacó Marvel y es impresionante. Yo podía ver ahí mucho de Ezequiel y mucho del Apocalipsis en esa película, muchísimo. Y de lo que acá empecé en este conversatorio a hablar acerca de la ciencia de Dios. ¿Cómo llama la Entonces, película? Pantera se llama Wakanda por siempre y es ¿Cómo? Pantera Negra. Wakanda por siempre y es el regreso pues de Pantera Negra. Mm, La pantera negra. Y la identidad pues del muchacho es una pantera. Y él pues como generación, él fallece porque era en la vida real el actor, él falleció. Y, ay, pero les voy a hacer spoiler. Ya la identidad de él pasa a otro familiar. No les voy a decir a quién para que no hacerles el spoiler. Pero es muy bonita y viéndola desde esa óptica yo podía, o sea, aparece la nave tal cual y empieza a abducir las personas. Y yo sé que así más o menos fue como fue arrebatado Ezequiel, por esos carros de fuego, con ¿Cómo fue esos ojos, redactado quién? ¿Cómo fue redactado quién? Ezequiel, por los carros de ¿Es fuego. Ezequiel o Cuando dice Elías? que los... eh, Elías, perdón, sí, Elías, Elías. perdón, me confundí por el libro que estamos leyendo. Elías, y Ya, esa nave ahí se ve con ojos. Claro que solo se le ven tres. ya. La Bueno, tienen que ver, la tienen que ver. bueno, hay películas que hay muchas enseñanzas, hay muchas, a ver, tener percepción espiritual abierta no significa que es algo profético, significa que tiene la percepción espiritual abierta y que puede captar el mundo espiritual. Bueno, sigamos aquí, Milena. Sí. Bueno, acá más adelante nos habla de cómo, sí, la guerra de estrellas, el juicio de Dios sobre toda la creación a nivel interdimensional. La podemos ver acá y la podemos ver en Apocalipsis, cuando las copas de la ira caen sobre la tercera parte de las estrellas, de los mares, de los ríos, de las personas. Todo el juicio de Dios siempre viene sobre todo lo que se reveló. Y si Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles, con ellos estaban ligados pues también la tercera parte de todo lo que acabo de mencionar. Es lo que he aprendido y bueno, seguimos diciendo, la revelación de Dios es progresiva. Habla de cómo Dios turbará el corazón de los pueblos acá en el versículo 9, ¿cierto? Y es impresionante porque cuando Dios trae juicio o trae su mano, su espada, no sé cómo llamarlo, para el contexto que voy a hablar, hace que la gente se turbe. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, esta última pandemia, no hubo científico, no hubo persona de razonamiento, no hubo persona de poder que no se turbara y que no quedara asombrado, porque todo el planeta fue sacudido, fue removido, fue tocado por este virus. Entonces, es ver que Dios cuando decide levantar su poder, no hay argumento para decir que no hay Dios, ¿verdad?
Bueno, acá en el 13 dice que también destruiré todo su ganado junto a aguas abundantes y no las enturbiará más el pie de hombre, ni pezuñas de animal las enturbiará. En un inicio decía que él parecía un monstruo de los mares y que enturbiaba, ¿cierto? Que traía confusión. Pero luego Dios viene y trae confusión sobre él y luego ya él no podrá hacer más confusión. Es lo que encuentro acá en esta parte. Dice que cuando yo haga de la tierra de Egipto una desolación en el 15 y la tierra quede despojada de lo que lo llenaba, cuando yo hiera a todos los que en ella viven, entonces sabrán que yo soy el Señor. Esa es como la mayor finalidad que yo encuentro en estos capítulos del por qué Dios trae estos juicios, porque quieren que reconozcan que Él es el gran yo soy. Igual que cuando le dijo a Moisés, diles que yo soy, el nombre mío es yo soy. Es ese reconocer que están los ojos puestos en ídolos y hay que reconocer que esos ídolos no son nada y que Dios es el Señor, que eres el gran yo soy. Tal como pasó con Elías, ahora sí digo el nombre correcto, Elías, cuando Dios descendió, hizo descender fuego del cielo. Ya se dieron cuenta que no eran los Baales, sino que Dios es el Señor. Y es seguro lo que Dios está llamándonos en este tiempo, con todo lo que está sucediendo, a que nos demos cuenta quién es el verdadero Dios. Bueno, por acá más adelante encuentro pues cómo Dios trae este juicio sobre todas estas naciones, ¿cierto? Dice que allí estará Asiria con la multitud, con su multitud, sus tumbas la rodean. Ahorita hablábamos de cómo tenía mucho que ver como con la muerte, ¿cierto? Todos ellos muertos a espadas, caídos a espada. Estas tumbas están en partes más profundas de la fosa y su multitud está alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales infundían terror en la tierra de los vivientes. Es decir, yo aquí veo el imperio de la muerte cayendo también sobre ellos. A lo que ellos de una u otra manera le rendían culto, se fue en contra de ellos. En el 30 habla de que los jefes del norte, que todos ellos, ¿cierto?, traían ese terror por su poderío, también descendieron avergonzados con los muertos. Es decir, aquí todo, no importa quién tenga gobierno, quién tenga autoridad, quién tenga poder, todos fueron juzgados. Cuando Dios se determina a juzgar, lo hace con todos y todos tienen que ver que Él es el Señor. Finalmente en el 31 y 32 dice, a estos verá Faraón y se consolará con respecto a su multitud muerta a espada. Faraón y todo su ejército, declara el Señor Dios. Aunque yo infundí terror a Faraón en la tierra de los vivientes, sin embargo a Faraón y a toda su multitud se les hará estar entre los incircuncisos con los muertos a espada, declara el Señor. Es como si Dios le diera un poquito de gracia finalmente a Faraón, según este versículo. Entonces, esto encuentro yo en este capítulo, pastor. Sí, impresionante todo esto. Aquí hay unas endechas, hay unos cantos fúnebres. Me sorprende ese, por ejemplo, el versículo 18, ¿no? Que dice, hijo de hombre, endecha, le está diciendo a Ezequiel, endecha es un canto fúnebre, una lamentación por la multitud de Egipto y despeñalo con las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra. Yo ahí quedo así como medio perdido porque hay un juicio natural, pero también hay un juicio espiritual sobre Egipto, ¿no? Porque eh, son como transgresiones, ya Dios no está interesado en salvarlos, sino nos los va a aniquilar, pero esa gente van a descender a lo profundo de la tierra. Y ahí es juzgado luego en el 22 Asiria, luego en el 24 Elam, luego en el 26 Meset, luego Tubal, en el 27 dice, no yacerán con los poderosos que bajaron al Seol con sus armas de guerra. En el 29 juzga a Edom, en el 30 a Sidón, en fin, yo creo que todas las naciones estaban en un reseteo global ahí. Dios está juzgando. Dios evidentemente trabaja con el fuego, trabaja con el viento. Hay ángeles de viento, hay ángeles de fuego. Literalmente
los vientos ayudan a hacer ciertas cosas, también hay fuego lanzado por Dios, la espada de Dios ahí moviéndose en manos de. Hay cosas sobrenaturales que están sucediendo ahí. No necesariamente Nabucodonosor hizo todo con sus ejércitos, sino que Dios también les ayudó en eso. Ahora, que Dios esté trabajando con Babilonia, eso como que es difícil de entender, porque luego Dios juzga a Babilonia. Entonces, esos son como misterios ahí que yo todavía sigo procesando. A ver, que a mí me dicen, William, eh, saca un producto final sobre la relación de Dios con Babilonia. Dijo, pero Dios los utilizó para unas cosas y luego los va a juzgar y más adelante los termina juzgando. En fin, y cuando alguien dice que las tinieblas son un ejército muy bien organizado, digo, organizado dependiendo si Dios los deja, porque Dios aquí está utilizando a Babilonia contra todos los demás, contra Tiro, que mejor dicho, ahí estaba el trono de Satanás, estaba en Tiro. Y Dios juzga, Dios a Tiro, o sea, al querubín lo juzga desde Babilonia, imagínense. Le hunde todos los barcos, se los quema, los vientos se los hunde, le hunde todas las riquezas de las naciones, todo el mundo se echa a llorar porque nadie puede comerciar. Dios hizo un reseteo global ahí con eso. Nosotros estamos muy enfocados a la expatriación o al destierro de Judá, pero si miramos detalladamente lo que hay en alrededor, fue que Dios juzgó todo el planeta con un reino que se llamó Babilonia. Y luego Babilonia lo juzga con los medos, y luego los medos los juzga con los persas, y luego los persas los juzga con Grecia, y luego Grecia la juzga con Roma, y luego a Roma la juzga con los sistemas del barro. O sea, Dios ahí se la pasa, a cada civilización la va juzgando con la civilización siguiente. Entonces, no son que movimientos apostólicos, que movimientos proféticos, no, son movimientos de civilizaciones que se levantan para juzgar a otras civilizaciones. Entonces, yo todavía le confieso, todavía hay cosas que yo leo y entiendo, pero que de verdad estoy así en un centímetro de revelación. Es decir, Dios mío, ¿cómo es que Dios trabaja utiliza una civilización para tumbar otra civilización? Yo todavía no lo entiendo bien, no lo entiendo, estoy en ese camino de entender. Me documento, estudio historia, es uno de mis hobbies, la cartografía, la historia, la cultura, pero hay muchas cosas que definitivamente están ahí medio ocultas. Y la palabra nos ayuda a desempantanar todo esto. Yo cada vez, esos títulos que alegorías, que no, 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 no como cuento ya de teólogos, se necesita que el espíritu, o sea, gracias a Dios por los teólogos, pero teólogos llenos del Espíritu Santo. Pero un teólogo que no esté lleno del Espíritu Santo es un peligro, porque crea una religión basada en su interpretación. Entonces, y Dios no tiene límites. En fin, bueno, ya Lady, pues lo resumió muy Tras, sintético. sí, yo quiero compartirle algo y perdón lo interrumpo, sino que es que mientras lo escuchaba hablar, yo también me preguntaba, bueno, ¿cierto? ¿Y cómo le explicaría yo esta parte a los niños si me llegaran a preguntar? ¿Cierto? Porque obviamente va a llegar el momento en que algún niño, profe, pero entonces, ¿por qué Dios si no quiere a Babilonia? ¿Por qué la usó? ¿Cierto? Entonces, me vino la siguiente escena a la mente para explicarles si fueran niños. Quiero compartirla en este conversatorio. Ujú. Me pude imaginar el tribunal de la corte celestial y me pude imaginar a Dios llamándolos a todos a juicio. Bueno, me cansé, rebosó la maldad de toda la tierra. Vengan todos, vengan todos, que voy a poner a todos en orden, ¿cierto? Entonces, tal cual como en el jardín del Edén, empezó, es que él me hizo, es que ella me hizo, es que fue por culpa de él. Así como cuando los niños, es que él me pegó, es que él, ¿cierto? Yo sé que es muy infantil la explicación, pero sabemos que de una u otra manera fue lo que hizo Adán y Eva. Es que la mujer, es que la serpiente. Entonces me puedo imaginar a Judá en el plano espiritual, es que Babilonia, es que Egipto, es que Asiria. Entonces Dios empezó, bueno, entonces utilizó a unos para juzgar a otros, ¿cierto? Porque igual también sabemos que el acusador va y nos acusa del trono de Dios, así como acusaba a Job. Y pude imaginarme, y así lo explicaría yo, si fuera en este momento, si en este momento me estuvieran preguntando los niños, que de una u otra manera sería lo que pasó.
que Dios llamó a juicio ante su trono celestial, ante su corte celestial, a las naciones, empezó por casa, pero también las demás llevaron parte en su sentencia porque ninguna estaba en santidad, ni estaba cumpliendo con los requisitos. Entonces, listo, usted tiene armas, usted se robó las armas para juzgar, listo, utilícelas y juzgue y empléelas, y los ángeles que están a favor suyo, pero luego sobre usted también va a caer el juicio, porque lo que yo juzgo y está en mí también cae sobre mí. Es lo que, la manera pues como me la imaginé aquí, por eso me estaba pues como riendo, pero creería yo que más o menos es así. Claro. No, es un tema, pues no para tenerle miedo ni nada, pues hay que madurar en eso, pero eh, como decían un dicho popular en Colombia que decían las abuelitas es, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Si, Sí. si uno, Dios es fuego consumidor, ahí está en Ezequiel, el trono de Dios envuelto en fuego, los siete espíritus de Dios revoloteando, eh, eh, en fin, los ángeles rueda que tienen multitud de ojos, que son los espíritus de Dios. Ahí ya son más de siete ojos, esos están llenos de ojos. Entonces yo ya ahí Ujú. quedo como perdido, porque aparte de los siete espíritus de Dios hay como más ojos que espíritus. Pero queda uno así como en unas profundidades tan tremendas. Entonces hay que seguir profundizando, pero Dios juzga con los elementos, Dios juzga con el agua. Por ejemplo, aquí en el 14 dice, en el 32:14 dice, haré aclarar sus aguas. Sí. Dios juzga las aguas. Y dice, cuando un agua es juzgada, dice, y sus ríos correrán como aceite. Cuando un agua es juzgada, es limpiada y ya fluye como aceite, cambia como su naturaleza. Entonces, Dios juzga el mundo vegetal, el mundo mineral, Dios juzga las naciones, las culturas, los tiempos. Es una complejidad. Aquí habla de que se oscurecen y cuando se oscurece en el día, Dios juzga y hay esto por ahí, dice que cubre los cielos, las estrellas, enluta las estrellas. Cuando el cubrirá el sol con nublado y la luna no resplandecerá su luz. Está hablando de eclipses solares. Haré que por ti oscurezcan en los astros brillantes del firmamento, pondré tinieblas sobre la tierra. O sea, entonces cuando un profeta de Dios se levanta y habla de un eclipse, si uno no tiene información y tiene tiempo, a lo mejor es prestar atención a ver qué es lo que Dios quiere decir, orar y ver si... Pero hay muchos misterios, Yarledi, que la verdad, que hay como una predisposición de la gente a atacar a lo desconocido. Yo lo que digo es que hay que tener cuidado porque la religión no ha demostrado el correcto Dios. Dios es fuego, pero es un fuego celestial de purificación. Ahora, si uno se acerca al fuego espiritual de Dios, pues se va a quemar, todo lo que es conmovible se va a quemar, todo lo que Dios no sembró se va a quemar. Duele, pero es mejor que duela. Entonces, eso de querer evitar el dolor, lo mejor es mejor acercarse a uno, decirle Espíritu Santo, envía tu fuego y límpiame. Eso duele, pero termina lo purificado. Entonces, y para acercarse uno en esos temas de cortes celestiales, mire lo que le pasó a Josué, iba mal vestido, le tuvieron que cambiar las ropas, hay que cambiar la forma de hablar, hay que poner que salga fuego del altar de Dios para que sea puesto en nuestros labios, para que cambiemos nuestra manera de hablar. Claro, hay niveles espirituales de autoridad, pero hay que ser coherente, ¿no? Coherente. Vidas de santidad, vidas de fe, pero a veces, pues no sé, es decir, no se puede tomar como una religión porque fácilmente la gente se, se desalinea. Lo pica una Sí. hormiga y se desalinea, ¿sí? Entonces, lo pica una avispa y se desalinea. Entonces yo digo, no, 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 para que una persona pueda asumir eso con responsabilidad, no desde su alma, sino desde la autoridad de Dios. Imagínese un profeta de Dios o una persona de Dios que lo piquen mil avispas y así
no se desalinee y pueda seguir caminando. Entonces, los seres humanos son muy dados a al desalineamiento, ¿sí? Los seres humanos son muy dados al desalineamiento. Entonces yo digo, ya le dije, pues tenemos que ir avanzando, madurando, pero bueno, que Dios nos permita, pero hacerlo de manera alineada, ¿no? Sí, amén. Amén, así es. Así Bueno, es. Y bueno, vámonos a Primera de Pedro capítulo 4 si le parece, ya le di Milena Zapata desde Medellín, Antioquía, o Antioquia, Antioquía. Antioquía, se pronuncia Antioquia el día de hoy, pero parece, al parecer hay gente que está hablando de, así como lo que dicen en Antioquía, que fue un foco de esparcimiento del Evangelio en esa época. Fue en Antioquía de Siria donde hubo esa explosión en Hechos 13, que Dios use toda esa región para que explote apostólicamente a las naciones. Bueno, vamos con Primera de Pedro capítulo 4. Habla sobre la multiforme gracia de Dios y volvemos al fuego, ¿no? Sí, volvimos al fuego. Fuego que viene del cielo. Así Bueno, es. acá dicen en mi Biblia de las Américas cómo Dios quiere que vivamos. Tiene tres subtítulos. Ese es el primero. El segundo, en el versículo 7, dice el fin de todas las cosas y la conducta cristiana. Y en el versículo 12, el tercer título dice sufriendo como cristianos. Buenos títulos, interesantes. Bueno, en el primero nos está hablando de que me pareció muy interesante, de que dice que Jesús padeció en la carne con el propósito de vencer con el pecado, para que ya pudiéramos vivir en el espíritu, ¿cierto? Dice en el 2, así textualmente, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Tremendo, tremenda la obra de Cristo. Cada día nos asombra más porque lo que Jesús hizo fue vivir y vencer sobre las cosas que más, digamos, nos aquejan, lo que usted decía ahorita, un profeta lo pica una hormiga y se desalinea. Esas cosas que nos hacen doler, la cotidianidad, las cosas de la cotidianidad, que son esas batallas que cuentan, porque uno a veces piensa, no, es que las batallas que cuentan son los gigantes, pero las pequeñas zorras arruinan los grandes viñedos. Y esas pequeñas iras, esas pequeñas murmuraciones, de hecho, hasta prestar los oídos a donde no se debe, son pequeñas zorras. Entonces, esas pequeñas cosas de la carne Jesús las venció, porque sabía que en nosotros a veces esas cositas también pueden ir pesando, pesando, pesando y dando lugar y lugar al enemigo, ¿cierto? Yo con alguien alguna vez hablaba de esa parte y le decía, es que yo siento batallas muy grandes y esta persona me decía, yo no siento ninguna batalla, pero es que a veces las pequeñas zorras arruinan los grandes viñedos y van comiendo y van comiendo y van comiendo hasta que cuando menos piense se estabiliza toda una estructura y cae. Claro, así es. Entonces, sí. Dice que en el 3 porque el tiempo ya ha pasado, porque el tiempo ya pasado le es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Nos habla pues de esas partes de la carne, ¿cierto? Muy interesante. En el 5 dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. De todo esto que acabamos de hablar, le daremos cuenta al Señor, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Porque Dios nos va a juzgar a todos conforme a su voluntad. En este primer título es lo que encuentro pues como para resaltar. En el capítulo 7 dice el fin de todas las cosas y la conducta cristiana. Dice que el fin se acerca, nos aconseja que seamos prudentes en espíritu y en la oración.
Me parece que la Biblia es muy enfática de que nos mantengamos sobrios, sobrios. Las borracheras de verdad que alejan mucho. Y yo digo que la borrachera es muy engañosa, porque hay personas que dicen, vamos a empezar no, que vamos solamente a tomarme unos vinos o unas cervezas, pero cuando se abusa de ello y se pierde el juicio, ya se da lugar a eso que Dios juzga acá, que es las borracheras. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos empezar de una manera muy sana, entre comillas, pero el enemigo nos puede llevar a terminar, a perder el juicio y a caer en eso que Dios abomina, las borracheras. Porque con este fin fue predicado el Evangelio, versículo 6, aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. O sea que el Evangelio fue predicado aún a los muertos. Me imagino que fue cuando Jesús descendió a los infiernos, ¿verdad? Sí, ahí lo aclaran algunas versiones, como la TLA dice, por eso anunció Cristo la buena noticia. No es que nosotros estamos autorizados para ir al mundo de los muertos, no, no, no. Eso lo Ay, qué hizo horror. Cristo, ¿sí? Para que no nos vayamos de pronto esos evangelistas que se vayan a entrar al mundo de los muertos a predicarles, no. Terminan en una transgresión. Jesucristo venció la muerte y en ese proceso de vencer la muerte y resucitar, Él anunció las buenas nuevas a esos espíritus que habían quedado cautivos de gente que ya había quedado muerta. Entonces, era imposible que en el primer pacto la gente pudiera llegar a Dios. Necesitaba que el camino no estaba hecho, Jesús es el camino. Entonces Jesús abrió el camino y les invitó a que lo siguieran. Yo no entiendo eso, cómo es que alguien ya muerto en un sitio de cautividad, Jesús le predicó, pero lo creo. No lo entiendo así como que lo tengo, pero lo creo y bueno, eh, para que esos espíritus no quedaran atrapados en esas zonas de cautividad, sino puedan estar en la eternidad con Dios. A eso se refiere según algún contexto de otras versiones de la Biblia que hablan en un lenguaje más sencillo, ¿no? Muy interesante. Sí, dice que Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso está en Efesios, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Pues sí, yo diría, pues como aportando a lo que usted dice, pues como me lo imagino, porque siempre que estamos hablando yo estoy imaginándome cómo sería y cómo lo explicaría yo. Si Jesús llevó cautiva la cautividad y fue y predicó el Evangelio, yo digo que fue como a todas esas partes de nuestras almas que están o estaban cautivas desde un plano, desde un punto de vista espiritual. Y eso aplica para las personas antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo está ahí, está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, yo digo que Jesús, si tuviese yo en ese momento un área de mi alma cautiva, Jesús está ya predicando para que clame por libertad y salvación y en el momento que salga sea en su nombre. Me lo imagino de esa manera. Y bueno, sigo. No, interesante, interesante, interesante. A mí interesante esa forma, me parece interesante. Me parece interesante porque de lo que todo mundo, de lo que nadie podrá reclamar en el tribunal de Cristo es que no le fue predicado el Evangelio. Ujú. El que diga, ve que a mí no me predicaron, ahí sale en tercera dimensión, sale en holograma, la película donde alguien le predicó. Entonces, nadie en ninguna cultura, en ninguna época, podrá decir que Dios no se le reveló. Exactamente. Sí, porque es que él está operando desde el plano espiritual y el plano espiritual no tiene tiempo. Está allí operando, está orando, está preparándonos lugares, está salvándonos, está todo lo que Dios hace es en contexto eterno y ahí está, ahí está. Yo una vez tuve una experiencia espiritual muy bonita, la quiero compartir para contextualizar esta parte. Cuando me leí el libro de la iniquidad, que usted nos recomendó en ese tiempo, eso fue en el 2014. Y cuando nos leemos este libro de la iniquidad, la autora es la apóstol Ana Méndez, profeta Ana Méndez. Hay una parte en la que ella no solamente empieza a leer y a explicar cómo realmente la iniquidad opera, cómo se corta, sino que también nos lleva a un tiempo de ministración, ¿cierto? Y en el momento recuerdo que ella dice, vamos a orar, pues
lo voy a poner en palabras pues como muy, que se puedan entender. Vamos a orar y vamos a bendecir y a cubrir con la sangre de Jesús tu concepción. Bendice tu óvulo y bendice el esperma de tu padre y bendice tu concepción. En ese momento yo pude, pasaron por mi mente y pude ver en el espíritu imágenes de mi vida que ya habían obviamente pasado, en la que yo fui librada de muchas cosas. Tan solo por el hecho de en ese momento haber bendecido mi concepción, de haber bendecido las dos semillas que se unían y de haber declarado todo lo que el libro en ese momento me indicaba. Entonces yo con razón, o sea, en el momento, con razón, cuando fui niña fui librada de esto, cuando fui joven, cuando y empezaron a pasar así las imágenes, pa. Entonces yo digo, y vuelvo y lo digo como de la tribu de Isaacar, entendían los tiempos, yo digo que yo viajé en el tiempo, desde lo espiritual. Tremendo, Mm. hermoso, muy hermoso. Me pareció muy bello. Entonces, sí, en ese tiempo pude hacerlo de esa manera y obviamente con la guía del Espíritu Santo, con la cobertura suya que nos permitió leer el libro en ese tiempo y con la dirección, pues, y con la obra de Cristo. Si en ese tiempo lo hizo, Jesús lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Claro. Bueno, acá en el 10, versículo 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a las... Ay, perdón, me voy a devolver, porque me iba a oír una parte muy importante. En el 7, pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues prudentes y de un espíritu sobrio para la oración, pero por sobre todo, y aquí es donde voy a hacer el énfasis, sean fervientes en su amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros y sin murmuraciones. El amor sabemos que es el arma más poderosa. De hecho, y vuelvo y retomo el tema de las películas. Uno en las películas ve que donde hay amor, siempre hay un final bueno. Siempre todo se vuelve a la justicia, ¿cierto? Mm. Entonces, si por amor Jesús se entregó y por amor Jesús transformó la historia donde todos éramos destituidos de la gloria de Dios, ¿cuánto más nosotros no estamos llamados al amor? Ahora el pastor decía que muchas personas se cerraban a revelaciones, que muchas personas contendían si el trono de Satanás, si Asiria, si era de Belial, si era Jezabel. Yo me atrevería a decir que lo más importante es que tengamos amor y que independientemente cuál sea nuestro nivel de revelación y a qué apunte, porque debemos entender de que si yo tengo una revelación que es más magisterial, y el pastor más de pastor o de profeta o de empresario, porque sabemos que el pastor William es más de corte empresarial. No voy a contender con él porque es que somos miembros de un cuerpo y tal vez él sea manos y yo sea boca. Un ejemplo, ¿cierto? Simplemente que nos una el amor y que el amor sea esa fuerza poderosa que nos articule como cuerpo en los dones diferentes que tengamos, en las visiones diferentes que tengamos, en la revelación que hayamos recibido y que nos edifiquemos y construyamos, que no estemos contendiendo para dividirnos o para... Es que eso no se puede llamar ni una división, diría yo. Eso es, para mí yo lo llamaría una anulación, como cuando las defensas vienen a atacar al cuerpo, porque en una división celular hay multiplicación, pero cuando una parte del cuerpo ataca a la otra es para anularla y Mm. nosotros no estamos llamados como cuerpo, ah, Sí. es que tu doctrina no me gusta, es que tu doctrina no está de acuerdo con lo que yo he recibido, entonces empiezan a anular a otras personas, a murmurar lo que dice acá. En el 9 sean hospitalarios los unos para con nosotros sin murmuraciones. Entonces, mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado, porque a veces nos escuchan personas inconversas y dicen, entre cristianos se atacan como las defensas del cuerpo atacan a los cuerpos extraños, los virus, ¿cierto? Y nosotros no estamos llamados a identificar qué miembro del cuerpo es un virus. Yo creo que para eso está el Espíritu Santo. Nosotros estamos para edificarnos y antes ir por los perdidos, por a sanar, a liberar, a predicar las buenas nuevas. Bueno, luego acá dice que en el 11 el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios al que sirve. El que lo haga con fortaleza para Dios que nos da,
para que todo Dios sea glorificado. Vean qué bonito. Siempre todo lo que debemos hacer no es para que mi doctrina o mi creencia sea la que prevalezca como verdad, sino lo que yo haga o diga o mi intención sea siempre que mi Dios sea glorificado y que con ello haya salvación mediante Jesucristo, dice acá, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pastor, ¿hasta ahí usted va a comentar algo más o sigo con el último título? No, yo creo que está más o menos claro. Para los amigos que nos están aquí copiando, estamos en Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a tomar la última parte que va del 12 al 19, que habla sobre el fuego de la prueba. En fin, no, yo creo que está muy claro. Ya lee de adelante. Está bonito. Bueno, dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Ujú. Yo creo que aquí deberíamos de llamar a Job. Job, enséñanos un poquito, porque él en medio de la prueba, de esa prueba tan fuerte que vivió, él decía, yo sé que mi Redentor vive y sea su nombre bendito. Tremendo. Para mí, Job, en cuanto a temas de prueba y de saberla superar con la altura, Job, para mí. Para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Entonces, mire que todo, aquí podemos observar que cuando yo hago algo como hijo de Dios, muchos me están viendo. Por eso la palabra dice que somos cartas abiertas, leídas. Creo que es como de que dice. Es decir, lo que yo hago genera una onda. Es como si yo fuera un foco o un centro donde Dios crea un impacto y esto se generan unas ondas que van a impactar a mi alrededor. Y la forma como yo lo viva, la forma como yo glorifique a Dios en medio de esa circunstancia, deja un legado que se expande a mi generación. Yo aquí puedo ver a David, cuando David hizo todo lo que Dios le permitió y él glorificó el nombre de Dios y él permeó tanto a su generación que dice que cumplió con su generación y le heredó a la nación paz, porque fue lo que le dejó a su hijo, ¿cierto? A sus hijos, paz, venció. Entonces es cumplir con la generación. Todo lo que nosotros hagamos, independientemente de donde hayamos nacido, quienes seamos, estamos dejando un legado, ¿verdad? Aquí lo puedo ver, pues, como lo dice este versículo. Si ustedes son insultados por el nombre de Jesucristo, dice en el 14, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entonces, mientras que otras personas nos ataquen y quieran blasfemar, Dios es glorificado según mi actitud. Retomo el ejemplo que dijo ahorita el pastor, que por cierto me causó mucha gracia, aquel profeta o aquella persona que porque tan solo le pique una hormiga se desalinea, debemos de tener mucho más cuidado porque por nuestra respuesta a las pruebas es o no glorificado el nombre de Dios. Ujú. En el 15 dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Finalmente en el 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Tremendo, pero hay un sufrimiento que tiene un propósito. eh, en mi vida, a veces cuando he tenido sufrimientos, me incomoda que paso por el sufrimiento y luego el Padre o el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo me revela el propósito de ese sufrimiento. Para mi gusto, hubiera preferido que primero me hubieran advertido y luego hubiera pasado por el sufrimiento, pero no alcanzo todavía como a entender ese proceder, porque uno quisiera tener todo como bajo control. Entonces, cuando uno pasa por el sufrimiento, uno como que pierde el control, como que no estaba en el control, como que se equivocó, pero
pero Dios le permite a uno el sufrimiento porque necesita procesar en uno parte de su vida, prepararlo para algo, purificarlo para algo. Entonces, duele, el sufrimiento permite dolor, pero es un dolor con propósito. Ahora, Sí, hay dolores sin propósito. Esos sí son dolores por taradeces, por ignorancia, por justamente. desobediencia. Pero cuando Dios desea llevarlo a un otro nivel, pues Dios lo procesa. Y a veces es el método que Dios usa. No es, venga, mijito, te sientan las piernas y te acaricia y te dice, va para allí. No, no. Pasa uno por procesos donde siente uno como esa soledad, como esa cosa. ¿Sí? Uno dice, pero ¿por qué tal persona tan querida que me dijo mañana te llamo y nunca me llamó? Me siento como engañado, como que quedó de llamarme, como que no me llamó, pero ¿por qué no me llamó? Y como que me digo, como que me quedo callado, como que no digo nada, pero con el tiempo Dios me muestra que no era el propósito mío juntarme con esa persona, pero es decir, ay, uno dice, pero Dios mío, pero me lo hubieras dicho, pero Dios no trabaja en métodos tan humanos. Los pensamientos de Él son altos, los pensamientos de nosotros son chicos. Yo le pido a Dios, aquí habla del fuego, sí, el fuego nos permite sufrir, nos permite que nos duelan cosas, y bueno, pues sea Dios esto veraz, y nosotros pues, ¿cómo vamos a contradecir a Dios desde nuestra pequeñez, ¿no? De entender, pues aún cualquier ser humano, por muy avanzado que esté en revelación, sigue siendo muy pequeño frente a Dios, porque se puede uno cuestionar a Dios y Dios le pregunta, venga, a ver, ¿tú qué dices? A ver, te llamo. ¿Cómo crecen las uñas? Ay, pues yo no sé cómo crecen las uñas. Pues, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo crece el ciervito dentro de la cierva? ¿Qué? ¿Qué es un ciervito? Pues una cabrita. ¿Cómo crece el ciervito, los huesos del ciervito dentro de la cierva? ¿Cómo crecen los leoncillos dentro de la leona? Señor, no sé. ¿Sí? Entonces, ¿por qué algunas plantas se reproducen con semillas, otras con tallos? ¿Sí? Uno dice, ¿pero qué? ¿Un tallo? Sí, también se puede, no entiendo eso, señor. Entonces, Sí, bueno, a los que están pasando por padecimientos y sufrimientos, yo les digo, asegúrense que vienen de parte de Dios y tiene un propósito. Que no sea por taradeces de uno, por ignorancia, por desobediencia, o no sea porque las tinieblas lo tienen de estar jugando, sí, como estar jugando Tony Jerry, las tinieblas jugando con uno ahí, lastimándolo. Entonces, que no sea ni por las tinieblas ni por nuestras concupiscencias, sino que sea por un propósito de Dios. Entonces, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ante la formación? Nosotros somos vasijas y Él es el alfarero. Si necesitamos reconstrucción de algunas partes de nuestra vida, pues nos mete el soplete de fuego celestial. Y bueno, duele, pero bienvenido el fuego celestial. Al principio yo le tenía miedo al fuego celestial. Me fui acercando, 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 Señor, qué malo que no es tuyo. Uy, mejor dicho, esas oraciones se hicieron efectivas. Cristo. Eso no quedó, sino eso apenas olía quemado, pero con el tiempo ya, de vez en cuando digo, Señor, quema los pensamientos que tú no pusiste. ¿Por qué? Porque yo soy tierra, así como soy sembrador, soy tierra, así como soy semilla, así como soy recolector. ah, Multidimensionalmente cumplo muchas funciones, pero yo a veces soy tierra y cuando duermo, inclusive cuando duermo, el enemigo puede venir y poner semillas que Dios no puso. Y Sí, ni siquiera yo pensé, y yo termino pensando en, ay, pero en una película que una película por allá, pero el Señor quema lo que tú no pusiste, duele. Hay veces son hasta buenas ideas que el enemigo puede poner en uno, proyectos, y llegue y Dios los quemó y al otro día amanece uno, no, ya no quiero construir ese cohete y para ir a la luna. ¿Por qué? Pues no, es que esa semilla no la puso Dios. Pero era un buen proyecto, sí, pero si Dios no la puso, era para distraernos, para dañar nuestro propósito. A veces creemos que el enemigo solamente siembra cosas malas y feas, ¿no? También siembra cosas bonitas y buenas, pero que nos desalinean del propósito de Dios. Entonces, que nuestra oración sea, Señor, alíñenos, sincronícenos, amén. Señor, quema lo que no es tuyo, que tus vientos, que tu fuego saque lo conmovible, que solo quede lo inconmovible, purifícame.
y bueno, y estar seguros de que ahí vamos. Y si pasamos por esas pruebas, por aquí dice que no se avergüence. Entonces, Ujú. ay, pero el pastor William, esté con ese programa y está teniendo un estudio de televisión, pues, ¿qué? Pues no me voy a avergonzar por lo que está a mi alcance. Es decir, Sí. eh, ¿sí? Es que ese micrófono no se escucha a veces bien en el programa. ¿Y qué? Es que a veces la cara la tiene brillante o a veces opaca, pues es que no tengo maquillador. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, Está haciendo bien en lo poco, está haciendo bien en lo poco, luego Dios lo va a poner en lo mucho. seguramente, me tendrá una asignación. Yo estoy un tiempo muy a la expectativa, estoy en un tiempo muy expectante, muy expectante porque como que se están cerrando ciclos, se están cerrando procesos, se están cumpliendo tiempos, cosas que tenían que suceder, ya se vencieron los tiempos. Yo estoy como muy expectante, pero no expectante ansioso, ni expectante chismoso, como decía aquí, entrometido en lo ajeno, entrometido en el 15, ¿no? Porque dice ninguno sufra como por entrometido, entonces no estoy entrometido en lo que estoy expectante a ver esto, como con paciencia, como con mansedumbre, esperando cuál es la siguiente jugada de Dios. Porque a veces estoy como así, pues, como un ajedrez, ¿no? De a ver cuál será la siguiente jugada de Dios y cómo juego yo ahí. Y ya no me, a veces me interesaba estar, jugar de dama, de rey. A partir que a veces cuando juego de peón, pues está bien, pues él es el dueño del ajedrez, juego de peón, nadie sabe dónde estoy, qué estoy haciendo, pero lo importante es que estoy seguro y tranquilo de que estoy en el propósito de Dios, en los tiempos de Dios. Entonces, ¿a quién le debo explicación? A nadie. Entonces, como dice un dicho, mis amigos me aman y no me piden explicación. Si mis amigos que me aman no me piden explicación, pues ¿qué le va a dar explicación a mis enemigos que no me aman? ¿Cierto? Total, sí, señor, así es. Entonces, pues, si mis amigos que me aman no me piden explicación, pues ¿para qué le doy explicación a las tinieblas? Entonces, Yarledi Milena Zapata desde Medellín, Colombia. Siempre es un agrado con estos conversatorios con Yarledi. Bueno, Yarledi, pues nos vamos despidiendo. Sí, sí, muchas gracias. Mucho ánimo para todos los que estén pasando por pruebas. Siempre, como dice el pastor, preguntarle a Dios, Señor, esta prueba la pusiste tú y si no, revélame mi pecado y me apartaré de él. Y apegarnos si no es de Dios la prueba, a declarar y a gemir y a decretar el Salmo 51. ¿Verdad? Claro. Pero si es de Dios, Y, si es de Dios, a mí me ha servido mucho algo que Él me reveló, que es entender que, sí, a mí también me explicas después, tranquilo, pastor, que a mí también me explicas después, pero yo puedo percibir aquí el mundo espiritual a este lado y a ese otro lado, así como las caricaturas. Entonces percibo al infierno queriéndome hacer murmurar y sufrir y decir cosas que no son, o actuar como no es para poder que se prolongue ese desierto o que perder la bendición, pues. Y puedo percibir al mundo espiritual divino apoyándome, recordándome las promesas, y es bueno escribir esas promesas y tenerlas como una vara de visión. claro, Los que vieron la película Cuarto de Guerra, es muy importante escribir y declarar, porque son decretos. Y tener presente que cuando más arrecia la batalla, y cuando más oscura está la noche, es cuando más pronto está amanecer. claro, Entonces, aferrarnos firmes, firmes y pedirle a Dios que nos fortalezca. Y cuando ya he recibido pues la respuesta, la verdad yo, Señor, perdóname por haberte hecho pataleta o por haber llorado tanto o por no haber sido más valiente, porque lo que me das es tan grande que no, uno siente que no dio como el nivel, ¿cierto? De lo que Dios le da siempre a uno. Y claro. también los que estén pasando por batallas perdidas, pues vuelvo y lo digo, el Salmo 51 y a pedirle a Dios que nos enseñe a aprender la lección. Yo también he pasado por batallas perdidas, promesas perdidas, pero también ver que Dios de una u otra manera restaura. Claro. Y
¿Está ahí? Claro, y aquí no estamos hablando de padecimientos o sufrimientos a lo torpe, sino que aquí como dice, y como lo vamos a ver el día de mañana en 1 de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después de que padezcáis un poco de tiempo, él mismo os, segundo, perfeccionará, tercero, afirmará, cuarto, fortalecerá, quinto, establecerá. O sea, todo tiene un propósito en Dios. Entonces, amigos de Café de Oración, que cualquier proceso de sufrimiento por el que esté pasando no sea por una torpeza, por una desobediencia, por una rebeldía, sino que sea para perfeccionamiento, para afirmación, para fortalecimiento y para establecimiento de Dios en tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el día de mañana en Dedito, devocional diario para todos. Si le ha gustado, comparta con otros. Por favor, vaya a la descripción del vídeo y apoye a nuestros patrocinadores. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya Lady, bendiciones, saludos. Hasta luego. Que estén muy bien.